Hola, muy buenas compañeros y profesor. Este es mi entregable número 2 de estudio en la maestría en diseño multimedia, en la materia de desarrollo de interfaces centradas en el usuario por el doctor Luis Roberto Pérez Macías. Yo soy Alan Giovanni Cravioto Romero y este es el ciclo 22.1. Este temario va a ser de dos bloques, el bloque 4 y el bloque 5, el cual el bloque 4 viene de la evaluación de interfaces centradas en el usuario y el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario como bloque 5. Entonces vamos a empezar con evaluación de interfaces centradas en el usuario, que es el bloque 4. El 4.1. Métodos de evaluación previa a la distribución de la interfaz. Hay que hacer una evaluación previa antes de pasar a la siguiente fase, ya que si el proyecto es inservible en un principio, todo lo demás será inútil para el usuario. Algunos métodos de la evaluación son los siguientes: los test, las valoraciones de los participantes, las valoraciones de los expertos, las encuestas, las entrevistas, la observación de conducta y actividades, la evaluación de actuación del personal, el análisis diario de participantes, el análisis de archivo histórico y actuales, el análisis transaccional, el análisis de contenido, las técnicas bibliométricas, sobre todo el análisis de citas, los archivos del uso y la evidencia anecdótica. Todas estas evaluaciones son importantes, ya que de ellas va a depender si tenemos que corregir nuestro trabajo o no. Evaluación heurística. Esta metodología tiene como objetivo determinar los errores más comunes en el diseño de interfaces, más que determinar en qué grado cumple la herramienta tal o cual funcionalidad. Los expertos comparan la usabilidad con otros expertos haciendo una crítica de los elementos. Revisión de recomendaciones previas. Esta metodología de evaluaciones es una herramienta de comparación y de objetivos explícitamente estipulados. Los expertos deben presentar una lista pormenorizada de problemas de usabilidad en la que se detallen su frecuencia, su impacto para el usuario y su persistencia, comentando explícitamente la importancia del problema, demostrándola ante los diseñadores. Inspección de la consistencia. Los expertos verifican periódicamente la consistencia de una familia de interfaces, en especial en lo referente a la terminología, color, composición y distribución de elementos de presentación, formatos de importación y exportación de datos o las formas de ayuda al usuario, sin olvidar que los conceptos no relacionados deben ser mostrados de forma inequívoca. Simulación de usuario. Los expertos simulan ser usuarios finales de la interfaz, ejecutando y recorriendo las funciones más usuales del sistema, paso a paso y mediante unas líneas de actuación que pretenden imitar las del usuario final. O sea, en pocas palabras, los expertos se transforman en usuarios falsos. Juicio formal. Esta metodología se asemejaría a un juicio formal y resulta útil para diseñadores inexpertos, pero necesitas de mucho más personal y tiempo que las otras formas de evaluación. Los informes resultantes del proceso de evaluación deben describir y priorizar los problemas encontrados. El experto debe detallar exactamente la localización del problema encontrando y ofrecer una solución. Finalmente, el informe final consensuado debe reflejar el estado de la cuestión de la interfaz en lo relativo a su usabilidad. Pruebas de facilidad de uso. Son un método para evaluar la experiencia del usuario en un producto o sitio web. Al probar la usabilidad con un grupo representativo de usuarios o clientes, los evaluadores de UX saben si los usuarios reales pueden usar el producto o sitio web de manera fácil e intuitiva. Esto es en base a varios aspectos, por ejemplo, en el número de clics que dan, el tiempo en que se tarda en el usuario en que le responda la página, si es fácil la navegación, si se pierde. Opinión de los usuarios. La opinión de los usuarios nos ayuda a conocer en qué medida los servicios públicos de salud están cumpliendo sus expectativas. La mejora de los procesos es un paso fundamental para la mejora continua, pero debe ir acompañada de recursos adecuados a las necesidades de la población.
Métodos de evaluación durante la vida activa del producto. Estas metodologías de evaluación pueden servir tanto como formas de soporte al usuario como formas de evaluación del sistema. En concreto, los sistemas de evaluación más habituales durante la vida comercial de una interfaz son el seguimiento de la actuación del usuario, seguimiento y ayuda telefónica online, comunicación de problemas, grupos de noticias, informaciones al usuario en forma de boletines o fax y encuentros. Seguimiento de la actuación del usuario. La propia interfaz recopila datos del comportamiento del usuario, la velocidad de procedimiento, la tasa de errores o el feedback con el sistema. Es como yo les comentaba que la propia interfaz recopila cuántos clics das en la página, cuánto te tardas en navegar, cuánto tarda en arrojarte los datos, porque puede haber páginas que a lo mejor tienen mucho contenido o puede tener animaciones, cosas así que impidan que cargue por completo el sistema. Soporte telefónico o en línea. Este tipo de evaluación puede proporcionar una atención personalizada al usuario final, es decir, puede servir en ambos sentidos. El desarrollador puede tener una idea de los aspectos a mejorar y el usuario puede sentirse más arropado por la compañía tras el producto. Esto lo hacen en muchas páginas de diseño. Eso te ayuda a que puedas tener alguna ayuda, algún consejo, sobre, pues, el producto. Comunicación de problemas. El correo electrónico o cualquier otro sistema de comunicación puede ser empleado por los usuarios para mandar mensajes a los desarrolladores de la interfaz, expresando sus opiniones, problemas y sugerencias. Esto también sucede en muchas páginas, donde tú te puedes comunicar directamente con la empresa si tienes alguna inconformidad, igual si intentas sugerir, no sé, que puedan mejorar en cierto aspecto o, hay algún error o cosas así. Otras. Otros son grupos de noticias. Algunos sistemas ofrecen grupos de noticias para recibir y responder preguntas de los usuarios. Esto llega a ser más como los foros, tengo entendido, donde pues sí hay como un problema y hay varias personas que le dan seguimiento, incluyendo pues, los expertos en que en darte una solución del problema. Informaciones al usuario en formas de boletines o fax y encuentros. Si la compañía desarrolladora de la interfaz está alerta, el feedback surgido de estas vías de comunicación puede aportar datos valiosos para su evaluación. Esto igual puede llegar a ser por ejemplo en las tiendas de aplicación donde te piden una valoración, tú dejas tu valoración y pones el por qué esa valoración y te dan respuesta. También fax que son como preguntas frecuentes, eso también se puede encontrar, por ejemplo, en Mercado Libre. En los productos llega a haber un apartado que dice preguntas frecuentes o también en las páginas mismas te llega a decir preguntas frecuentes, qué es lo que más preguntan y qué solución son las que dan. Mejoramiento del sistema. El mejoramiento significa transformar o cambiar, lo que lleva a que un sistema está más cerca del estándar o de la condición de operación normal. Y ahí termina el bloque 4. El bloque 5 es desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. Análisis de los atributos del usuario y su contexto. El análisis de usuario identifica roles y define las características del usuario, como su nivel de conocimiento, experiencia y habilidad con productos similares, su entorno, frecuencia de uso y, dependiendo del tipo de producto, su hardware, software y tecnologías de apoyo que utiliza. Determinación del concepto, función y elementos de usabilidad y accesibilidad. Funcionalidad, atributo de calidad que implica que un diseño hace lo que el usuario requiere. Usabilidad, atributo de calidad que implica que un diseño es fácil y agradable. Tiene como componentes la usabilidad, facilidad de aprendizaje, eficiencia, memorabilidad, errores, satisfacción, etc. La palabra accesibilidad puede entenderse en relación con tres formas básicas de actividad humana:
movilidad, comunicación y comprensión. Arquitectura de la información. La arquitectura de la información en la práctica de decidir cómo organizar las partes de algo para que sea comprensible. Establecimiento de la experiencia del usuario a lograr. La experiencia del usuario, también llamada User Experience o simplemente UX, se define como el conjunto de factores y elementos relacionados con el proceso de interacción de un usuario respecto a un producto o servicio. Esto se llega a utilizar mucho en el diseño. Uno tiene que identificar al usuario, tiene que conocer sobre los requerimientos que necesita el usuario para hacer un diseño, ya que necesita que el diseño sea útil, sea fácil, sea comprensible, sea navegable y todo eso. Modelado y prototipo de interfaz. En cambio, un modelo prototipo de UI es una simulación interactiva y real de cómo funcionará una aplicación web, ya que permite ver los flujos de entradas y salidas, ya sea de una sola sección o de un producto digital completo. También los modelados y prototipos pueden ser en bocetos, o simplemente en formas básicas para que se pueda dar a entender el diseño. Evaluación del sistema. Los progresos realizados en un sistema deben ser medidos o evaluados para conocer las deficiencias y problemas que ésta presenta y para poder así solucionarlos. Sin embargo, si no se da esa evaluación, estamos fallando como diseñadores. Reporte de modificaciones. Como su nombre lo dice, es un trámite el cual notifica a la dirección de obras, o sea, a quien está haciendo el diseño por parte del usuario o quien lo contrate, los cambios o alteraciones de un proyecto y se hace a partir de la retroalimentación de la evaluación en contexto con los usuarios. O sea, pues sí, que el usuario no entiende o no comprende cómo se maneja este diseño o en qué te estás basando, necesita algo más sencillo, algo que pueda ser útil y accesible. Mejora de la interfaz. El objetivo de una buena interfaz de usuario será siempre el correcto funcionamiento de la misma. Una mejora, su objetivo es cumplir sus metas hacia el usuario de mejores formas. El objetivo final es cumplir con las necesidades que el usuario tiene de una forma eficaz. Y aquí tengo las bibliografías que utilicé para el proyecto. Al final en cuentas, todo, toda esta materia sirve para identificar al usuario, saber qué necesidades tiene y cómo hacer un diseño centrado en el usuario.